desde Guatemala. Buenos días a todas las personas que nos acompañan en Latinoamérica y para quienes nos acompañan del otro lado del Atlántico, pues buenas tardes. Desde Seek for Change les damos la bienvenida a la cuarta jornada de Innovar en lo Social. Como quizás ya sepan, el objetivo de estas jornadas es reflexionar, repensar, para poder transformar la forma en que nos planteamos soluciones a estos retos sociales, económicos y medioambientales a los que nos enfrentamos hoy en día. Hoy, en concreto, vamos a abordar el tema, la tecnología como vector de cambio. Antes de entrar en materia, algunas notas previas. Queríamos empezar por dar las gracias a la Fundación La Caixa y también al Cabildo de Gran Canaria por apoyarnos a hacer que estas jornadas sean posibles. También agradecer a todas las organizaciones y a las personas que nos han ayudado estas últimas semanas en difundir el evento y, cómo no, agradecer a las centenas de personas que ya nos han acompañado desde el lunes en las 3 sesiones y también hoy. Algunos recordatorios también. Recuérdense que al final de las jornadas, al final de esta semana, les estaremos enviando enlaces con las grabaciones de estas varias sesiones y también las herramientas que se han ido generando para que las puedan volver a escuchar o aprovechar como consideren. También les quisiéramos invitar a que nos puedan seguir en redes, en Facebook o en Twitter, @Seek4Change, y pueden durante la sesión de hoy compartir frases, reflexiones, comentarios que tengan con el hashtag innovar lo social. Hashtag innovar lo social. También recordarles que mañana tendremos un encuentro de networking. Es el último evento de esta semana y va a servir para conocer personas y organizaciones de Latinoamérica y conoceremos también el trabajo de la red de impacto LATAM. Si por alguna razón aún no se han inscrito, todavía van a tiempo, consulten la web innovarenlosocial.com. Y por último, animarles por favor que participen en la jornada de hoy. Pueden usar el chat o el espacio de preguntas y respuestas y ir haciendo vuestros aportes, preguntas, son más que bienvenidas. Y bueno, ya entrando en el tema de hoy, vamos a hablar de tecnología, ¿no? Tecnología, yo siento, es un tema muy mediático y es inequívoco que vivimos años en que hay avances tecnológicos espectaculares y que estos avances generen la esperanza de que logremos resolver algunos de los problemas sociales que vienen persistiendo desde hace décadas y que todavía hoy se mantienen o incluso se han agudizado. Y en todo esto, la pandemia del COVID no ha hecho más que reforzar la idea de que la transición hacia lo digital es irreversible. Pero dentro de este escenario, también como en cualquier proceso de cambio o proceso de transformación, es muy importante que nos hagamos preguntas sobre hacia dónde vamos, qué implicaciones conlleva el cambio y que busquemos entender cuáles son los límites de este cambio, ¿no? Creo que sin tener esta discusión seria, lo que hacemos es arriesgarnos a replicar las dinámicas o las estructuras que están en la base de los problemas que justamente nos proponemos resolver. Entonces, hoy, para ayudar a toda esta discusión súper complicada, tenemos el honor de contar con representantes de 3 organizaciones que trabajan en la promoción justamente de soluciones digitales en varias partes del mundo. Antes que las conozcan, quiero también presentarles la moderadora de la sesión de hoy. Es Onese Arango, guatemalteca, arquitecta y socia fundadora de Perpendicular, una organización donde impulsan procesos participativos y creativos entre diferentes sectores y disciplinas, con el objetivo de resolver los problemas y mejorar la calidad de vida de distintas comunidades. Justamente hablando del tema de hoy, tecnología, también en Perpendicular, ONICE ha participado en el diseño y la implementación de algunas metodologías de base digital, como lo es mapeo digital o barrio activo, las cuales utilizan la tecnología como medio para fortalecer la organización comunitaria y mejorar los territorios en que trabaja Perpendicular. Así que, Ónice, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y te paso la palabra para que ya nos guíes en la próxima hora y cuarto. Gracias. Perfecto, muchas gracias Matías, muchas gracias por la introducción y mucho gusto a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Pues como mencionaba Matías, el día de hoy estaremos explorando junto a 3 maravillosas mujeres acerca de este tema. Vamos a conocer sus experiencias y principalmente vamos a indagar también esas oportunidades y limitantes que nos dan las soluciones tecnológicas al trabajar en territorios o en contextos de vulnerabilidad. Eh, y bueno, es
para no darle largas, ¿verdad? Es para mí un gusto presentarles a nuestras panelistas o ponentes del día de hoy. Carolina Varada es licenciada en Ciencia Política con más de 12 años de experiencia trabajando en tecnología para el impacto social. Actualmente es directora ejecutiva de Wingu, en donde se dedica a liderar diversos proyectos para consolidar la cultura digital y los desarrollos tecnológicos como agentes clave de cambio social en América Latina. También tenemos con nosotros a Arancha Martínez, emprendedora social, fundadora de It Will Be, Protection People App y Common Good Chain, en donde también es directora ejecutiva actualmente. Es una firme creyente de que la tecnología es una herramienta que puede maximizar el impacto de los proyectos sociales. Y finalmente tenemos a Blanca Pérez, consultora de innovación social y economía local. Es experta también en metodologías específicas para favorecer la innovación social y sus aprendizajes y es fundadora y codirectora de Seek for Change. Blanca también está segura, digamos, que la innovación y la tecnología ofrecen una oportunidad real para lograr un desarrollo pleno. Entonces, cada una de nuestras panelistas del día de hoy ha trabajado en contextos distintos, con características distintas, diseñando, gestionando y aplicando soluciones tecnológicas para el impacto de innovación social. Y para poder entender más su experiencia, me gustaría que cada una de las tres panelistas pudieran explicar en 5 minutos un poco más de su historia y lo que han hecho en los últimos años y hablar tal vez de algunos proyectos emblemáticos que ustedes quieran compartir con la audiencia el día de hoy. Entonces, si quieren, pues, sin más que agregar, le dejo la palabra a Carolina para que pueda dar inicio. Gracias, Obanice. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Es un placer estar en este espacio y tener la oportunidad de contar algunas de las experiencias. Estoy desde Argentina, Buenos Aires. Voy a compartirles mi pantalla. Perfecto. Ahí tienen que estar viendo entonces mi pantalla para contarles de qué se trata Wingu. Desde Wingu lo que buscamos es el empoderamiento de la ciudadanía y la transformación digital de iniciativas sociales en América Latina y recientemente también en otras regiones porque las necesidades se amplían. Trabajamos desde hace más de 12 años, somos 15 personas en el equipo y tenemos oficinas en Argentina, México y Colombia, pero trabajamos con todos los países de la región y además ahora las oficinas son 100% virtuales. Y trabajamos en 3 ejes en los que enfocamos nuestra labor del día a día. El primero le llamamos contenidos y comunidad, y lo que buscamos hacer es capacitar, dar información sobre diferentes temas tecnológicos, como puede ser bases de datos, marketing digital, recaudación de fondos, sitios web, nuevas tecnologías, inteligencia artificial, blockchain. Tratamos de entender todas las oportunidades que tiene la tecnología y damos capacitaciones para iniciativas sociales buscando que las puedan aplicar en su día a día. Sabemos que los recursos en las organizaciones son limitados, el tiempo es limitado, entonces para que puedan enfocar todos sus recursos en su misión diaria, desde Wingu buscamos ser este puente de traducir cuáles son esas herramientas tecnológicas que pueden ayudar en cada momento. Hacemos un evento que se llama Festival de Innovación y Tecnología Social. El año pasado llegó a 8.000 personas que trabajan en iniciativas sociales de América Latina, y es un día donde buscamos abrir todo este conocimiento y también generar colaboración entre las organizaciones, porque sabemos que nos enfrentamos diariamente a desafíos muy similares, entonces ¿cómo hacemos para que todo ese conocimiento lo podamos compartir y aprender de las experiencias que tuvieron otras personas? El año pasado, de hecho, llegamos a capacitar a 10.000 personas porque, bueno, el contexto de pandemia hizo que, como saben, muchas más organizaciones e iniciativas necesiten de involucrar tecnología en su día a día, ya sea en la gestión interna como en el trabajo que hacen en los proyectos que realizan. Entonces vimos un crecimiento muy fuerte en nuestras instancias de capacitación.
Por otro lado, trabajamos en un segundo eje que llamamos soluciones digitales, donde lo que hacemos es implementar ya uno a uno con cada organización diferentes herramientas tecnológicas. Hoy día estamos implementando sistemas de gestión de contactos como CRMs, hacemos integraciones entre diferentes plataformas, acompañamos a las organizaciones en la realización de sus sitios web, creamos plataformas para comunidades virtuales. Desde hace 6 meses estamos también acompañando a organizaciones que necesitan hacer sus eventos digitales, porque sabemos que es algo que tiene digamos, sus dificultades, su conocimiento específico de entender qué herramientas nos pueden ayudar para que la experiencia de las personas que participen sea la que buscamos. Entonces vamos acompañando a las organizaciones en los desafíos que se van enfrentando, que a lo largo del tiempo obviamente van cambiando. Y nuestro tercer eje de trabajo, ya lo llamamos tecnología cívica y social. En este eje de trabajo lo que hacemos es construir tecnología en alianzas con organizaciones que trabajan en territorio, en alianza con gobiernos, con diferentes instituciones y sobre diferentes temáticas. Construimos hasta este momento más de 15 plataformas muy diferentes entre sí. Ahora a lo largo de la charla creo que vamos a tener oportunidad de hablar más en profundidad sobre este tema. Solo para que tengan de ejemplo, una plataforma que hicimos el año pasado se llama Acá no hay internet, y lo hicimos en alianza con 5 organizaciones de América Latina para poder mapear aquellos espacios donde hay falta o déficit de conectividad y poder pensar cuáles son las soluciones a este problema a nivel regional, no solo en cada país o en cada localidad o en cada provincia, sino entender que este es un problema mucho más grande y que tenemos oportunidad de colaborar. También trabajamos, por ejemplo, en otra plataforma totalmente diferente que se llama Tu Servicio Bogotá, que es una plataforma abierta en la cual la ciudadanía puede puntuar la calidad de los servicios de salud cuando se atiende en cualquiera de estos centros y dar información clave como cuánto tiempo tuvo que esperar o en qué especialidad se atendió, para que otras personas que tengan que utilizar esos servicios puedan elegir mejor. Y además esta plataforma está conectada con la Secretaría de Salud de Bogotá, que puede acceder a la información para tomar mejores decisiones sobre próximas políticas públicas que tengan que realizar. Entonces, trabajamos también en plataformas relacionadas a género y elecciones para contar un poco la historia de las personas que se candidatean en relación a estos temas. Trabajamos en plataformas de mapeo comunitario para empoderar a la ciudadanía y que pueda hacer reportes de problemas con infraestructura, inundaciones o de obras públicas. Y bueno, no me quiero extender mucho más, pero trabajamos en muchas plataformas de diferentes temáticas, como les decía, siempre en alianza con organizaciones territoriales y con diferentes instituciones, que sabemos que es la clave, la colaboración para poder llegar a los resultados que buscamos, que en definitiva es la transformación social. Así que dejo aquí mis datos de contacto también para que puedan contactarme en caso de ser necesario y continuemos con la charla. Súper, muchísimas gracias, Carolina. Me parece súper interesante todo lo que han hecho. Creo que es, digamos, una experiencia interesante porque han trabajado con distintos actores. Veo también como ese trabajo de la mano con el gobierno, que me parece súper interesante y creo que ahí podemos indagar tal vez más adelante en las preguntas. Y pues ahora le doy la palabra a Arancha para que nos cuente un poquito también qué es lo que hace y las iniciativas en las que trabaja. Fenomenal, pues muchísimas gracias. Os voy a compartir también mi pantalla. Ahí la veis, ¿verdad? Fenomenal. Vale, bueno, pues muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Arancha Martínez y bueno, fundé It Will Be hace ya 12 años con el objetivo de contribuir a acabar con la pobreza. Yo viví en India 5 años, es donde conocí el contexto, ¿no?, de la cooperación, la ayuda humanitaria. Es verdad que nacimos como una ONG quizá más tradicional. Los primeros años para mí fueron de aprendizaje puro y duro en el terreno. Me trasladé a vivir en una zona muy pobre, ¿no?, pues para realmente conocer, ¿no?, las necesidades, cómo se trabaja desde, bueno, pues desde las ONGs, con el resto de los agentes. Y bueno, los primeros años para mí fueron un poco de aprendizaje
diagnóstico, ¿no? Y realmente lo que es It Will Be, ya con un foco mucho más centrado en contribuir efectivamente a acabar con la pobreza, pero desde la innovación, es una vez que me doy cuenta de los retos, ¿no?, con los que cuenta el sector, que bueno, aunque profundizaremos seguramente luego, ¿no?, en estos temas, los quería dejar antes de empezar a contar los proyectos concretos en los que estoy trabajando. Y es para mí, por un lado, el que lo primero para poder acabar con la pobreza es visibilizarla. Yo me encontré bueno, en un país en el que hay muchísimos millones de personas que no tienen ni siquiera un documento de identidad, o sea, son completamente invisibles y están ajenos a los servicios sociales y a los sistemas de protección, con lo cual para mí el reto de visibilizarles, el dotarles de identidad, el poder tener datos rigurosos, ¿no?, las ONGs y los gobiernos sobre estas personas y al final, bueno, pues sobre los problemas, me parecía importantísimo para poder realmente afrontar, ¿no?, los retos sociales a los que nos enfrentamos y efectivamente tomar buenas decisiones. Por otro lado, en un sector que se basa en la confianza, me pareció que otro tema, otro reto importantísimo que tenemos es la transparencia. Y no hablo de transparencia únicamente como se suele entender hacia el donante, ¿no?, de qué se hace con el dinero, sino para mí transparencia es todo lo que se genera, ¿no?, todos los, bueno, pues el impacto social generado en los proyectos, de manera rigurosa, de manera también descentralizada, ¿no?, que tengan voz las personas que reciben esas ayudas, para poder una vez más pues, ir a lo que me preocupa, que es tomar las decisiones adecuadas, ya que es un sector pues, que tiene también unos recursos limitados, ¿no? Y por eso me llega al último reto, que es: hace falta dinero, hace falta invertir en innovación. Llevamos muchos años haciendo las cosas de la misma manera y necesitamos ahí realmente nuevos vehículos de financiación para poder innovar en innovación tecnológica y otros tipos de innovación, por supuesto, organizativa, de procesos, etc. Os voy a contar muy brevemente los dos proyectos más importantes en los que estoy trabajando, intentando solucionar o colaborar para solucionar estos retos. El primero se llama People's Protection App, son al final spin-offs que nacen de la ONG, ahora son emprendimientos sociales con sus modelos de sostenibilidad y que ofrecemos al sector, ¿no? Entonces, People's Protection App es un sistema de reconocimiento biométrico que permite a ONGs y gobiernos identificar con altísima fiabilidad, incluso en menores. La parte más innovadora es que utilizamos biometría palmar, que lee el patrón de las venas de la mano, que no cambia con la edad, además de facial y dactilar, pero bueno, la innovación más importante es palmar, porque es, como digo, hemos demostrado que es fiable en menores, algo complicadísimo. Y lo que permite es interoperar entre organizaciones, además de dotar a estos colectivos pues, que no tienen ningún tipo de manera de demostrar su identidad, como pueden ser niños en situación de calle, personas refugiadas, víctimas de trata, etcétera, poder interoperar entre organizaciones que están tratando de solucionar un mismo problema. Esto nace en una red de ONGs que trabajan en protección de niños en situación de calle, precisamente para poder juntos agregar datos de manera eficiente y segura, que también la seguridad de los datos en este contexto, ¿no?, de digitalización es fundamental, y de esa manera pues efectivamente tener datos agregados de la problemática que pueda permitirles tomar mejores decisiones a la hora bueno, pues de diseñar proyectos de protección de infancia. Bueno, es una tecnología que se pilotó en India, allí donde, bueno, como digo, siempre digo, India es nuestro laboratorio de innovación y donde experimentamos nuestra tecnología, y en el momento en el que nos dimos cuenta de que efectivamente funcionaba, la tecnología funcionaba, en cuanto pudimos además validar que efectivamente agregando datos se podían hacer mucho más eficientes los proyectos y proteger mejor a los niños, fue cuando pusimos a disposición del sector, y bueno, ahora despacito estamos escalando de la mano de otras ONGs pues en países como Sierra Leona o Senegal. Muy despacito, porque como os podéis imaginar, todo el tema de los datos, ¿no?, de los niños, de la identidad, pues hay que, lógicamente, coordinarse con la administración pública, ¿no? Y también brevemente os cuento el segundo proyecto, o la segunda empresa social que nace del aprendizaje y que en este caso está no tan vinculado al reto de la visibilidad de los problemas y la fiabilidad de los datos, sino en este caso lo que queremos es precisamente introducir una tecnología que conocemos allá por 2017 y que se caracteriza por beneficiar a nivel de transparencia, ¿no?, dotar de transparencia, trazabilidad a procesos de cualquier tipo, y que es blockchain,
pues acelerar su adopción en nuestro sector, precisamente pues para dar solución a ese reto de la necesidad de ser mucho más transparentes en la gestión de fondos, pero como digo también en la gestión del impacto, para visibilizar y comunicarlo de manera mucho más fiable a todos los stakeholders y juntos, de manera descentralizada, no solamente con la voz del donante, ¿no? El poder que muchas veces tiene el donante, sino con todas las voces y principalmente la del beneficiario, poder tomar mejores decisiones. Y bueno, ahí es un poco, he apuntado, ¿no?, el valor que hemos ido comprobando que tiene esta tecnología en todos los pilotos que hemos ido desarrollando desde 2018. Y ese, bueno, pues eso, la descentralización para mí es casi más importante que la trazabilidad porque desde mi punto de vista, bueno, es un sector muy vertical, ¿no? Para mí hay que horizontalizarlo, hay que realmente dar mucha más voz a otros agentes que son clave en la toma de decisiones y que muchas veces, pues efectivamente el dinero, ¿no?, y el poder al final pues son los que dirigen hacia dónde tienen que ir las ayudas y no realmente las necesidades, ¿no? Poder dar a los beneficiarios un rol mucho más activo, poder trazar los fondos, por supuesto, y el impacto social, como decía, reportes en tiempo real, auditorías en tiempo real, también son beneficios de esta tecnología, algo que puede sobre todo generar mucha eficiencia. Y luego para mí, pues eso, permite nuevas relaciones, interacciones en los proyectos. Podríamos incluso permitir relaciones entre un donante y un beneficiario, algo que normalmente hoy por hoy no es tan sencillo. Y bueno, pues una visibilidad 360 grados de todo lo que está pasando para todo el mundo de manera transparente. Y bueno, pues nada, solo termino diciendo que eso lo testamos en It Will Be, igual que pasó con la tecnología de PPA, y en un momento dado, cuando validamos que tiene sentido, la ponemos a disposición del sector bajo la plataforma de Congo, que durante una temporadita ha sido Stop COVID, porque hemos focalizado todo en el esfuerzo, bueno, pues, tratando de ser generosos con el resto de ONGs en el sentido de ofrecer nuestra tecnología de manera gratuita durante la pandemia, y ahora volveremos a Congo, bueno, pues para seguir avanzando, ya bueno, pues ofreciéndola para que las entidades la aprueben con cualquier causa. Y eso sería un poco lo más relevante seguramente a nivel de innovación tecnológica en estos años. Muchas gracias, Arantxa. Me parece interesante la parte que mencionabas tú, como la tecnología como herramienta para fortalecer esa eficiencia y esa transparencia con la que llegan los datos, ¿verdad? Creo que es súper importante y en todos nuestros países pues hemos visto siempre como a veces los recursos llegan solamente a algunas personas o como hay otros intereses, ¿verdad? Entonces me parece súper buen proyecto. Y por último, pues le vamos a dar la bienvenida también a Blanca Pérez, que nos pueda contar un poquito de su experiencia. Ya tenemos algunas preguntas también acá, entonces las diremos al final de la intervención de Blanca. Pues muchas gracias, Onice. Voy a compartir pantalla, yo también. ¿Se ve, verdad? Sí, lo vemos. Vale. Bueno, a ver, yo no voy a hablar mucho de Seek for Change porque venimos hablando estos días. Simplemente decir, pues eso, que somos una organización que nacimos convencidos de que hay 3 herramientas potentísimas que nos pueden ayudar a cambiar o a abordar los principales retos sociales a los que nos estamos enfrentando hoy en día, que son, por un lado, las alianzas y la participación. Por otro lado, todas las herramientas que nos ofrece la innovación social y todas las metodologías de la innovación social. Y por último, la tecnología, ¿no? El enfoque tecnológico siempre que sea parte de la solución, que no siempre tiene que aportar, ¿no?, en la solución. Y con esas 3 componentes pues estamos trabajando en diferentes ámbitos, en la seguridad alimentaria, en la salud materno-infantil, en la lucha contra la violencia de género, en el cambio de narrativas. Pero hoy quería traer una de las líneas de trabajo específicas, que es Savia, porque, bueno, por el momento en el que estamos y por la trayectoria que ha tenido, quizá es una de las soluciones que más aprendizaje recoge, ¿no? Es una historia de fracasos, de piedras en el camino, de problemas, de trabajo en equipo, de alianzas, también de éxitos, ¿no? Pero que creo que representa bien ese camino que es poner una tecnología con impacto social en marcha, ¿no? ¿Y qué es Savia? Pues Savia es una plataforma telemática para ampliar la cobertura de la salud a comunidades rurales aisladas que tradicionalmente han estado privadas de este servicio básico, ¿no?
Y creo que es importante entender, para entender la importancia de una solución como esta, un poco las cifras, ¿no? En Guatemala, que es donde empezamos a trabajar, casi la mitad de los niños sufren desnutrición. Y cuando hablamos a nivel de Latinoamérica, estamos hablando de 5 millones de niños. Y yo sé que las cifras, al final, de tanto tocarlas, parece que pierden un poco el valor, ¿no? Pero ahí quiero rescatar una frase que la comentamos mucho dentro del equipo de Sick for Change, que es una frase del escritor Martín Caparrós, del escritor argentino, que dice que el hambre es cuando un cuerpo comienza a comerse a sí mismo. Y ahí volvemos a entender lo tremendo de estas cifras, ¿no? De 5 millones de niños solo en Latinoamérica con desnutrición. Y el 65% de ellos están en zonas rurales. UNICEF señala como entre las principales vías contra la desnutrición, dos principalmente. La primera, que es tener acceso a atención sanitaria, pues para hacer un correcto seguimiento del embarazo y para identificar la desnutrición de forma temprana en las revisiones de peso y altura de los niños. Pero la segunda es la formación a padres y madres, para que sepan de los escasos alimentos que puedan tener, cuáles tienen mayor poder nutricional o cómo prepararlos, u otros aspectos de cuidado del hogar y de los menores. Y esto, que parece muy sencillo, al final tiene muchísimas barreras. Y lo voy a poner como un ejemplo. Ella es Anita. Anita es una de las usuarias reales de Savia. Anita tiene 3 hijos, vive en el corredor seco de Guatemala, en el departamento de Chiquimula. Tiene 3 hijos y se acaba de quedar embarazada. Pues para que la atiendan en un puesto de salud y le dé esas recomendaciones o sigan a sus hijos, tiene que recorrer un día entero caminando y dejar de trabajar en una economía que al final es puramente de subsistencia. Al final muchas veces llega al puesto de salud y no hay nadie, o no la atienden en su idioma, o le dan unas recomendaciones que van completamente en contra de su cultura y de sus cosmovisiones. Entonces al final Anita lo que prefiere es acudir a los agentes tradicionales de salud, que son comadronas o parteras de su comunidad, que además de ser más accesible, pues la atienden en su idioma y sí que le dan esas recomendaciones que están más alineadas con su cultura, ¿no? Y es verdad que son agentes clave para ampliar la cobertura de la salud, pero también es verdad que tienen conocimientos muy limitados y prácticas que no siempre son del todo correctas, y en muchas ocasiones se pone en grave riesgo la salud de las madres y de los bebés. Pues como Anita, el 70% de las personas que viven en zonas rurales tienen barreras para acceder a los puestos de salud y a esa formación. Y como os imagináis, el COVID pues ha sido peor todavía. Y esto fue un poco la pregunta que movió al equipo, ¿no? Cuando empezamos con Savia. ¿Cómo podemos limitar esas barreras? Y nos encontramos que los teléfonos móviles suponían una oportunidad, porque en contra de lo que cabría esperar, el 80% de las familias que viven en zonas rurales, en Latinoamérica, tienen teléfono móvil. No es un smartphone, es lo que llaman frijolito, pero tienen teléfono móvil. Entonces, Savia, a través de los teléfonos móviles, acompaña a las familias ofreciéndoles semanalmente formación sobre aspectos de salud, avisos de cuándo pueden ir, por ejemplo, al centro de salud, o consejos para identificar la desnutrición de forma temprana u otras patologías asociadas u otro tipo de información. También ofrece formación a los agentes comunitarios de salud para que puedan hacer un mejor seguimiento de los embarazos o de los niños. Y además es un canal, facilita el trabajo de los puestos de atención primaria de las comunidades porque les ofrece un canal para hacer una atención instantánea y personalizada a las familias. Bueno, las usuarias son un poco las que os he dicho, las familias, las comadronas, los agentes tradicionales de salud y los puestos de salud. Y luego Savia tiene como gestores pues, gobiernos locales, principalmente el Ministerio de Salud, ONGs, multilaterales, empresas, ¿no? Os voy a explicar muy brevemente dónde está ahora Savia. La tecnología ya está funcionando, está validada. La hemos validado en un piloto en el departamento de Huehuetenango con el Banco Interamericano de Desarrollo, donde además hemos validado nuestra teoría del cambio que tiene detrás Savia. Y es que un acompañamiento constante de las familias y una formación constante lleva a adquisición de conocimientos y estos a cambios de hábitos. Y el cambio de hábitos tiene un impacto directo en las condiciones de vida de las familias. En este caso, tiene un impacto directo en la salud. Hemos logrado mejorar indicadores de peso y altura de los niños o de altura intrauterina de las embarazadas. Ya tenemos más de 6.000 personas usuarias de la plataforma y no son 5, sino más de 10 organizaciones gestoras. Cuando estalló la crisis del COVID, también en la ciudad de Guatemala,
nos sirvió para hacer llegar recomendaciones a más de 2.500 personas. Y también tenemos alianzas importantes con el Banco Interamericano de Desarrollo, con Alterna, con Enlace Quiché, con World Vision, con varias organizaciones. Y ahora ya estamos en fase de escalar, no solamente en el ámbito, no solamente a nivel geográfico, sino a nivel sectorial. Estamos utilizando la misma plataforma para trabajar en el ámbito de la seguridad alimentaria. Enviamos formación a los agricultores sobre mejores prácticas agrícolas, les enviamos información sobre clima para que puedan adoptar decisiones informadas previas a efectos meteorológicos, les mandamos también información de mercado y también lo estamos utilizando en el ámbito de la lucha contra la violencia de género, mandando mensajes dirigidos a transformar los imaginarios machistas actuales en otros menos tóxicos. Y bueno, no quiero robar más tiempo porque estoy ansiosa de hablar con mis compañeras de panel, pero bueno, hasta aquí un poquito. Muchas gracias. Súper, muchas gracias Blanca por tu intervención. Pensando un poco, digamos, en los diferentes contextos en los que ustedes están trabajando y han trabajado durante estos años, a mí me gustaría un poco, digamos, para tener como pregunta detonadora a la discusión que vamos a generar, quería preguntarles cómo consideran ustedes que se asegura, digamos, que todas estas soluciones digitales apoyan a reducir las brechas y las desigualdades y no a generar nuevas, ¿verdad? Más que todo esta pregunta también surgió porque muchas veces, como de alguna forma también mencionaba, creo que era Carolina, ¿verdad? Que hay muchos espacios o muchos lugares en donde no hay acceso a Internet todavía. Entonces, creo que, y la planteo ahora porque veo que la solución de Blanca también es tecnología, pero tecnología en celulares, ¿verdad? En celulares en frijolitos, les decimos acá en Guatemala, que son los celulares no, pues sin acceso a Internet, ¿verdad? Entonces, hago esta pregunta para que, tal vez dirigida a las tres, para que nos puedan comentar un poquito y empezar la discusión con esa pregunta. Quien quiera empezar puede hacerlo. Bueno, puedo tomar la palabra entonces un ratito. Sí, esta es una pregunta que nos hacemos constantemente y que a lo largo del tiempo fuimos también aprendiendo cómo podemos cambiar algunas prácticas para hacer partícipe a la comunidad en las soluciones que estamos pensando, para entender en profundidad cuáles son los problemas y entender cómo una posible solución puede incluso ir cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, lo que necesitamos hoy no es lo que necesitamos mañana porque trabajamos con personas, entonces el gran aprendizaje que tuvimos desde Wingu es involucrar a la comunidad siempre. Y entonces entender desde el inicio cuál es el uso de la tecnología de esas personas, ¿no? Para eso necesitamos como librarnos de todos nuestros preconceptos, después volver a librarnos y después volver a librarnos porque es como que es un ejercicio que nos cuesta mucho, y el uso de la tecnología cambia mucho de persona a persona, y a veces, incluso por más de que la persona tenga acceso a Internet, tal vez en la familia hay un solo dispositivo, o tal vez tienen acceso a Internet cuando van a un centro comunitario, o la forma en la que lo utilizan es siempre con una misma aplicación o con WhatsApp, y no es lo mismo mandar audios que escribir, que mandar fotos. Entonces, creo que lo principal es poder soltar todos esos preconceptos por los que estamos atravesadas y aprender mucho de las personas con las que trabajamos. Dale, Arantxa. Vale, pues sigo yo. A ver, en nuestro caso, bueno, por supuesto, involucradas comunidades mental, en nuestro caso, realmente ambas tecnologías, sobre todo, se utilizan por las ONGs, los trabajadores sociales, bueno, el personal de las ONGs locales. No tanto por los beneficiarios. En la parte de la plataforma descentralizada de gestión de proyectos, efectivamente, la forma de integrar a los beneficiarios principalmente es a través de SMS. Ni siquiera hay que tener un smartphone.
se puede, o sea, quiero decir, pueden tener un usuario en la plataforma y conectarse de otra manera, pero bueno, es verdad que la mayoría se conectan mucho más con los proyectos a través de SMS. Pero para nosotros el reto, sobre todo a la hora de asegurarnos que no se generaba desigualdad, viene mucho más de cuestiones éticas. Pues el tema de, por ejemplo, la biometría, el uso del reconocimiento facial, o sea, es más el impacto potencial negativo si no, si no diseñas desde la ética el proyecto, más allá de realmente otro tipo de brechas por la digitalización. O sea, en el caso de por ejemplo, el proyecto de identidad, ¿no? Con lo cual, ahí nosotros la forma de abordarlo para efectivamente no generar esos impactos potenciales negativos fue empezar el proyecto desde los inicios, no solo con las ONGs usuarias, ¿no? Para la parte más de experiencia de usuario, de usabilidad, sino también diseñar un equipo multidisciplinar donde tuviésemos en el equipo pues, profesores de ética, filosofía, tecnólogos, abogados. Lo que hicimos fue generar un proyecto pues en alianza. O sea, nuestra ONG al final tenía un rol que era hacer de puente entre ONGs y todo este equipo, ¿no? Pues se sumaron aliados como pues, Fujitsu, que es experto en biometría, pues Neoris como gran consultora tecnológica, Hogan Lovells, ¿no? Como abogados. En ese momento decidimos involucrar en nuestra junta directiva a un profesor catedrático de ética. Entonces, bueno, para mí ahí el mensaje un poco que lanzaría es que, bueno, que para no generar esas brechas y desigualdad es fundamental el tener equipos multidisciplinares que piensen en todo, ¿no? lo que puede suponer el proyecto. Y ya a nivel más práctico, bueno, pues efectivamente la conectividad, el acceso a conectividad hay que tenerlo en cuenta, y en nuestro caso pues son soluciones que también funcionan offline para, bueno, pues para poder trabajar en momentos sin conexión, y que cuando cogen conexión pues ya se hacen los matches, etc. Y por último, la alfabetización digital. O sea, yo creo que cualquier proyecto de estos tiene que ir acompañado de formación a los usuarios o a los beneficiarios, o a ambos si van a tener que utilizarlo, ¿no? También, bueno, pues diferentes stakeholders. Sí, yo estoy súper de acuerdo con lo que han dicho las dos, Carolina y Arantxa, pero por seguir sumando y no repetir, a ver, yo creo que hay dos claves que también hay que tener en cuenta. Uno, lo que están diciendo de involucrar a la comunidad en todos los procesos, ¿no? Nosotros utilizamos mucho un monitoreo, pero un monitoreo muy centrado en el usuario. Es decir, tener muy en cuenta en qué momento de desarrollo o de diseño de la tecnología estás, e ir involucrando con 3, 4 preguntas clave a la población, teniendo muy en cuenta la fase en la que estás. O sea, tienen que ser preguntas muy cortas, muy concisas y muy claras, que te ayuden a entender cómo le está afectando la tecnología en cada momento. Y no solamente cómo le está afectando la tecnología, sino lo que tú le estás, el servicio, o en este caso la formación que le estás dando, si se está entendiendo o no se está entendiendo, si está adaptada o no está adaptada. Y además, darle a la comunidad la devolución de toda esa información que estás levantando. Es decir, hacer un sistema de monitoreo en el que la comunidad sea copartícipe, no que sean simplemente sujetos de ese sistema de monitoreo para dar una rendición de cuentas luego a un donante, ¿no? Esa es una clave. Luego, nosotros hemos trasladado un poco al desarrollo de tecnologías como las claves de los negocios inclusivos, ¿no? Las 4 A's. Entonces, tratamos lo primero, que la tecnología sea asequible para las personas que lo van a utilizar, porque tienen que pagar poco por ella o porque no tienen que pagar por ella. O sea, tienen que pagar poco o porque pueden. Quiero decir, pueden pagar por el uso o servicio de la tecnología o no tienen que pagar por él. Que sea accesible, ¿no? Pues lo que estábamos hablando, a través de los teléfonos móviles que tienen, en este caso, pues un 80% de penetración, ¿no? Que también esté adaptada. O sea, en nuestro caso, toda la formación que enviamos la trasladamos en distintos formatos, que puede ser o voz, o vídeo, o texto, pues dependiendo un poco del grado de alfabetismo, dependiendo también de las capacidades funcionales que puedan tener las personas. Y también la enviamos por WhatsApp o la enviamos por mensaje, justamente dependiendo pues eso, del grado de conectividad que puedan tener en unas comunidades o en otras. Luego, aquí hay cosas curiosas, ¿no? Porque lo que crees que es lo que va a funcionar no siempre es lo que funciona. Por ejemplo, trabajamos en comunidades con unas tasas de analfabetismo muy altas y esperas que a lo mejor sea la voz lo que mejor funcione,
Pues no siempre, porque a lo mejor el texto lo comparten entre varias mujeres, lo comentan, lo discuten y entonces al final tienes un impacto mucho mayor de lo que esperas, ¿no? Entonces, entender todas esas cosas es muy importante. Y luego que la tecnología sea adecuada. O sea, en nuestro caso, por ejemplo, la formación que enviamos, pues procuramos, o sea, nos garantizamos que está alineada con los protocolos del Ministerio de Salud, que lo validamos también con las agentes tradicionales de salud para asegurar que no van en contra de la cultura o de las cosmovisiones. Hacemos un relato en forma un poco de storytelling, o sea, con protagonistas un poco de características similares para que se sientan identificados y integren mejor las recomendaciones. Bueno, pues todas esas cosas son claves al final para ir reduciendo esas brechas. Pero la realidad es la que es. Hay brechas de conectividad, hay brechas de alfabetismo digital y son con las que contamos. Entonces, la clave está en ver cómo se reducen, pero son nuestros retos, efectivamente. Me parece súper bien. Creo que ese involucramiento es que son problemas al final complejos que tienen que tener soluciones complejas, ¿verdad? Y como decía Arantxa también, como estos equipos multidisciplinarios, ¿verdad? Y justo ahí va una de las preguntas que nos hacían por chat. Para plantear este tipo de soluciones complejas, digamos, a problemas complejos, ¿qué tipo de profesionales o especialistas han conformado sus equipos? Digamos, ¿cómo ha sido, digamos, Arantxa tal vez ya lo mencionó un poquito, ¿verdad? Pero tal vez ahí para Blanca y Carolina, tal vez para complementar y responder a esa pregunta. Sí, es interesante, es una pregunta muy interesante para pensar. La realidad es que conformamos equipos especiales para cada uno de los proyectos. En Mungo trabajamos con proyectos muy diferentes, entonces los equipos se conforman multidisciplinariamente, como tal cual decía Arantxa, eso es muy importante. Y entonces hay personas que vienen más con conocimiento tecnológico, hay personas que vienen más con conocimientos del contexto social, hay personas que vienen más con el diseño, con esta experiencia de diseño y de pensar en diferentes formas de mostrar mensajes. Pero vuelvo a remarcar en que también es muy importante que estén las personas que van a ser usuarias finalmente de la tecnología, ¿no? Entonces, por contarles un caso, cuando armamos Caminos de la Villa, no se llamaba Caminos de la Villa cuando presentamos el proyecto a la institución donante, se llamaba Ciudad Integrada, y cuando empezó el proyecto, en conjunto con las personas que iban a usar, se armó la identidad del proyecto, se definió el nombre, y hasta tenía una canción, porque bueno, hay una canción acá, muy similar, y eso genera también una apropiación y un entender entonces qué profesionales necesitamos también para que continúe el proyecto, que además agregaría a esa lista que hizo Blanca, que me pareció tan completa, agregaría de pensar las soluciones también acompañando los procesos a lo largo del tiempo, ¿no? Porque lo que entendemos como el problema que hay hoy, a medida que la solución va avanzando, empieza a cambiar y a transformarse, y entonces también cómo hacemos para que la solución, la tecnología, siga acompañando ese proceso social que es cambiante constantemente. Bueno, con el COVID lo vimos muy reflejado, ¿no? Cómo estas soluciones de tecnología también acompañan los procesos sociales que estamos viviendo. Sí, me encanta lo que acabas de decir, Carolina, es que es totalmente verdad. Y también lo que decía antes Arantxa de toda la ética, ¿no?, que hay detrás de estas intervenciones. En nuestro caso tenemos una suerte, y es que creo que somos de las pocas organizaciones, de las pocas ONGs que tienen departamento tecnológico. Tenemos a Aarón, que es un crack, que siempre dice que esto no es posible y a los 10 minutos ya lo ha resuelto todo. Entonces, pero es verdad que hacen falta equipos multidisciplinares. En nuestro caso, para Savia, pues tenemos el departamento tecnológico, tenemos también a Mario, que es el responsable de comunicación, porque esta tiene una parte muy de comunicación comunitaria, ¿no? Tenemos a Heidi también, que es experta en temas de nutrición y de salud materno-infantil. Matías, que está aquí calladito, es el responsable de Guatemala y ha sido un poco el que ha estado liderando en terreno el proyecto. Bueno, tenemos un equipo multidisciplinar dentro de la organización, pero es verdad
que en este tipo de iniciativas son fundamentales las alianzas, con sus luces y con sus sombras, porque yo siempre digo que son un dolor las alianzas y cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero bueno, donde tú eres más fuerte, a lo mejor eres más fuerte en tecnología, te falta más la presencia en terreno y tienes que aliarte ahí, o eres más fuerte en temas de comunicación y te falta un poco esa visión que comentaba antes Arantxa de todo el tema ético, que muchas veces no eres ni consciente, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos estar siempre escuchando, e ir involucrando gente nueva, como decía Carolina, sí. Perdón, tenía mi micrófono apagado. Sí, justo esa importancia de poder crear estos equipos multidisciplinarios y que cada equipo es distinto, ¿verdad? Cada proyecto es distinto y requiere profesionales distintos, y creo que también lo importante es esa iteración, ¿verdad? Esa iteración entre, bueno, pensamos que era esta la solución, tal vez no, necesitamos a alguien más, y estar como flexibles a eso. Creo que es importante. Dentro de las preguntas que nos han hecho hay dos, digamos, relacionadas a todo el tema de financiero, por así decirlo, ¿verdad? Entonces vamos a cambiar un poquito la temática ahorita de las preguntas. Y una pregunta que nos hacían es: ¿cómo han logrado financiar el desarrollo y o validación de sus tecnologías, asumiendo que no tienen un fin comercial? Bueno, pues venga, empiezo yo. Con mucho dolor, como siempre. A ver, nosotros tenemos el modelo de sostenibilidad que hay detrás de Savia, está basado, por un lado, en inversiones público-privadas, que puede ser pues, para ampliar la cobertura de la salud a comunidades rurales que no lo tienen, que ahí puede ser con ministerios de salud o con multilaterales como... pues yo qué sé, como UNICEF o el Banco de Alimentos, o bien organizaciones que quieran realizar pilotos para validar modelos de intervención que luego quieran escalar y entonces te financian el proyecto también. Esas han sido fuentes de financiación. Y también en este caso tenemos ingresos por prestación de servicios. Prestación de servicios utilizando Savia como un canal de comunicación, que ahí incluso lo está utilizando alguna empresa para mandar algunos mensajes asociados, sobre todo en el ámbito agrícola, pues mandar mensajes de consejos técnicos, digamos, ¿no? Para la aplicación pues de alguna semilla o de algo así, se quiere comunicar con sus clientes y entonces utilizan el canal, ¿no? Entonces, por esa prestación de servicio también estamos ingresando. Lo cierto es que el primer desarrollo lo hicimos con ingresos nuestros propios, lo invertimos nosotros, hacemos consultorías y esos fondos son de libre disposición y hemos decidido invertirlo en el desarrollo de Savia, invertirlo en el equipo. Porque realmente financiación externa para una fase semilla es difícil conseguir. Luego ya una vez que tienes el piloto es mucho más fácil. No sé si Arantxa y Carolina tienen la misma experiencia. Vale, bueno, sigo yo, si te parece, Carolina. Bueno, para mí ha sido un auténtico horror, básicamente porque bueno, pues la tecnología que hemos desarrollado es cara. Nosotros al final estamos apostando por, bueno, pues por modelos en los que podamos desarrollar tecnología muy sofisticada y luego llevarla al sector a precios muy asequibles para que precisamente las ONGs no tengan que cada una independientemente invertir, ¿no? Como se ha hecho en otro tipo bueno, pues de softwares tecnológicos, que a mí me da una pena horrible ver cómo cada entidad se gasta una pasta en sus CRMs, en sus RPs, en sus tal, que a veces es pro bono, pero no sé, yo creo que tenemos que ir a modelos realmente plataformas donde se pague por uso, donde se comparta, que sean open source, que, bueno, pues bueno, pues que permitan al final que nuestro sector pueda utilizar tecnología sofisticada como otros sectores, ¿no? Un sector que no debería, ¿no?, tener la competitividad que tiene desde mi punto de vista. Entonces, bueno, como eran desarrollos caros, fue por eso por lo que surgieron estas spin-offs al final de It Will Be, y son empresas sociales con su modelo de sostenibilidad. Nos hemos endeudado como cualquier emprendedor social
Y bueno, pues tenemos un modelo de ir pagando esa deuda, ¿no?, con los ingresos que se vayan generando y bueno, pues por eso digo sufriendo, porque nuestro cliente pues lógicamente tiene las resistencias que tiene a la tecnología, ¿no?, las ONGs, y luego por otro lado porque como lo que queremos es, bueno, tenemos por encima el impacto, ¿no?, social que lógicamente el financiero, pues como os decía, la tecnología, por ejemplo, de blockchain, hasta la fecha la hemos ofrecido completamente gratis y bueno, hemos tenido ingresos, pero por parte del donante. Al final también tiene el valor para el donante la trazabilidad. Intentaremos ir en esa línea, ¿no?, de que financie el donante y la idea es seguir haciéndolo súper asequible o gratis, idealmente, al sector. Así que lo dicho, 0 donaciones y es una de las cosas que también decía, ¿no? Me parece que debería haber vehículos de financiación para I+D desde la filantropía, o sea, no tenerte que hacer lo que hemos hecho, que lo hemos hecho, que no nos ha quedado otra, pero yo entendería que deberíamos pelear porque se entienda, porque es que además el riesgo, ¿no?, para una empresa de invertir en estos desarrollos es muy alto, porque es que el modelo, o sea, es que al final la rentabilidad financiera puede estar ahí, pero es un capital muy paciente el que necesitamos, ¿no? Y no hay inversores ni sociales, en España por lo menos, que estén dispuestos a esperar para esa rentabilidad, ¿no? Con lo cual yo espero que podamos pelear también desde el sector para conseguir abrir nuevos canales, ¿no?, nuevos vehículos de financiación que permitan invertir filantropía, ¿no?, igual que se hace con el cáncer o con otros, se entiende, ¿no?, que puede haber un riesgo y que, oye, tiene que ir a fondo perdido porque estamos hablando de acabar con el hambre, con acabar con problemas enormes, ¿no?, para la sociedad. Es un poco mi punto de vista. Bueno, desde Wingum tenemos un modelo de financiamiento, le llamamos híbrido, que un poco mezcla las diferentes opciones que venían contando Blanca y Arantxa. Por un lado recibimos donaciones de donantes individuales, de cooperación internacional, gobiernos, instituciones financiadoras, y por el otro lado hacemos una venta-prestación de servicio para la parte que, para el segundo eje de trabajo, donde incorporamos tecnología uno a uno con organizaciones. Entonces eso nos hace tener un modelo de sostenibilidad fuerte, que no depende necesariamente de pocas personas, y bueno, en momentos, por ejemplo, el año pasado con el COVID, donde vimos una baja en las donaciones, pudimos tener un crecimiento en los servicios, entonces eso nos permite ir fortaleciendo y poder seguir haciendo nuestros programas. Además, después buscamos que cada uno de los proyectos en los que trabajamos tenga su propio modelo de sostenibilidad. Entonces, por ejemplo, trabajamos con una plataforma que se llama Rupu, que, como decía Arantxa, es a partir de un desarrollo que hicimos, nos dimos cuenta que ese desarrollo podía servir a otras organizaciones, entonces hicimos su marca blanca y las organizaciones pueden acceder a él con un modelo, como mencionaba Arantxa, de decir, contribuir con un fee pequeño para sostener una única tecnología que nos ayuda a todas las organizaciones. Esas son más exploraciones que venimos haciendo. Pero también me gustaría aclarar que cuando empezamos a tener esta idea, que nos pasa lo mismo, o sea, los financiamientos no llegan a las ideas, sino cuando ya están comprobadas. Pero entonces con el tiempo lo que aprendimos es que existen muchas plataformas que nos pueden ayudar a validar esas ideas iniciales sin necesidad de desarrollar código. Entonces, por ejemplo, la plataforma que les contaba de Acá no hay internet, que simplemente mapea cuáles son los puntos, lo hicimos con una herramienta que se llama Kobo Toolbox, no sé si la conocen, es totalmente gratuita, es muy muy sencilla de usar además, y la enlazamos con Wix, que es un gestor de sitios administrables, que además tenemos una alianza por la cual lo dan de manera gratuita sus planes premium para organizaciones sociales. Entonces de esa manera el costo tecnológico fue muy bajo, nos permitió probar si había reportes, si realmente podíamos llegar a información valiosa, y una vez que ya tenemos esa solución y esa prueba, podemos buscar financiamiento para construir una solución más robusta y que nos permita seguir escalando, ¿no? Sí, yo quiero aportar algo en esto también. Nosotros utilizamos también Kobo y también, bueno, y Wix. Lo que pasa que es verdad que, o sea, mi sensación, claro, no, a lo mejor tecnologías más complejas como la que ha desarrollado Arantxa ya son mucho más caras, ¿no? Pero, por ejemplo, Savia, la dificultad no es tanto el coste de la tecnología. O sea,
es asumible, ¿no? Pero tiene un costo tremendo en realmente validarla a nivel comunitario. Y eso supone estar ahí y trabajar con las comunidades y trabajar con las autoridades y probar y volver. Y al final la tecnología que habías ideado inicialmente nada tiene que ver con la que haces al final. Es todo ese proceso lo que es mucho más caro. Y mi sensación es que, paradójicamente, es verdad que para tecnologías, para desarrollar la tecnología, a lo mejor no hay tanta financiación, o a lo mejor hay lo que tú estás comentando, Carolina, pero para probarla es todavía más complicado, porque claro, ahí te tienes que ir a instrumentos que empiezan a salir para fomentar la innovación, pero son instrumentos que tienen muy poco margen para el error. O sea, igualmente tienes que tener un diseño muy fijo desde el principio, tienes que ceñirte mucho al plan inicial, las organizaciones con las que te haces alianzas están sujetas por esos marcos de financiación y de esos instrumentos, entonces todo eso de prueba, error y volver no te valen. Entonces, o sea, que hay una falta de instrumentos de financiación adecuados al desarrollo de tecnologías para colectivos en situación de vulnerabilidad. Porque otra cosa son tecnologías que podamos utilizar en otros colectivos con mayor conectividad, con menos problemas de alfabetización digital, etcétera, ¿no? Eso sí lo puedes probar casi desde tu casa, pero en colectivos vulnerables no. Súper, sí, vemos ahí una brecha, ¿verdad? Porque sí es a veces como esta lucha continua de intentar o querer hacer ciertas cosas, pero hay ahí como algo que nos impide o que nos lo hace un poquito más difícil, ¿verdad? Digamos, ustedes hablaban un poquito ahorita de cómo de alguna forma han logrado financiarse a través de estos, como buscando fuentes mixtas, por así decirlo. Entonces, una de las preguntas que surgía dentro del público es cómo ha sido su experiencia, tanto, digamos, desde el trabajo con instituciones públicas, como, digamos, la coordinación, como si hay un pago de servicios, y si podrían compartir un poquito más como esta experiencia con instituciones públicas, municipalidades, gobiernos, ministerios. Bueno, arranco. Desde nuestra experiencia de trabajo con gobiernos, trabajamos con gobiernos de diferentes, digamos, desde nacionales hasta más locales. En general, cuando trabajamos con gobiernos, el financiamiento viene de otro lado, o sea, de instituciones de cooperación internacional o de financiamientos externos. Y creo que uno de los aprendizajes en ese sentido es poder entender también las lógicas de trabajo de las diferentes personas con las que estamos trabajando, que son diferentes, y pensar cuál es la forma en la que podemos encontrar acuerdos. Porque sí nos pasa que desde la experiencia de Wingwood trabajamos muchas veces con tecnología, entonces ya sabemos que hay cosas que no podemos hacer, pero como decía Blanca, hay requerimientos que hay que cumplir con las personas que donaron, o con las instituciones que donaron, y a veces eso se contrapone por completo. Entonces, coincido en que tenemos que buscar que toda esta experiencia, todos estos aprendizajes en relación a que la construcción de la tecnología y de las ideas y de las soluciones lleva tiempo y involucramiento y mucho proceso de aprendizaje hasta entender cuál es la mejor solución, para poder conseguir mejor financiamiento en esa etapa, y que no se terminen atando todos los actores a cumplir con lo que quedó escrito en un proyecto inicial. Así que bueno, hasta ahora creo que es un gran desafío. Hasta ahora tocó usar mucho la creatividad de cómo, para que lo que decían los papeles también se vea reflejado, pero lo más importante, la solución tenga una real transformación social y la tecnología no quede obsoleta rápidamente, que sería el peor de los fracasos. ¿Sigo yo? Vale. Mi relación con la administración pública es un poco curiosa en nuestro proyecto, vaya, no la mía, porque
A ver, los proyectos en los que se está utilizando el PPA, People's Protection Act, la solución biométrica, realmente son proyectos en los que las organizaciones que trabajan con la herramienta también quieren visibilizar y hacer presión para que se tomen bueno, pues medidas en problemáticas que no están ahora mismo bueno, pues poniendo mucho foco, ¿no? Que son el caso de India, los niños y niñas en situación de calle, y el caso más concreto y delicado es en Senegal, los niños talibé. Que bueno, no sé si conocéis la problemática, pero bueno, realmente el gobierno no tiene demasiado interés. De hecho, la ONG que identificó nuestra solución y que está presionando, ¿no? para que se genere esa red de ONGs, replicar un poco el modelo de India para que juntas se identifiquen y se haga una base de datos fiable de los niños que están en esta situación, pues es una ONG que lidera mucho el tema de los niños talibé, que hicieron un estudio con Human Rights Watch hace unos años en los que estima que puede haber aproximadamente 150.000 niños totalmente explotados por estas mafias, y el gobierno en ese momento dijo que ese informe era todo mentira, ¿no? Quiere decir que no había tantos niños y que no era algo a lo que hubiese que prestar tanta atención, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es delicado porque al final tienes que también ir por vías en las que digas, bueno, no estamos poniendo foco en el talibé, sino protección en general de la infancia. Ahora COVID, en el que sí que hay un interés por tener identificados a los niños porque no interesa que estén en las calles, pues parece que por ahí pueden hacer las ONGs un poco más de presión. Al final os diré que en nuestro caso lo que está siendo clave es que, bueno, identificó el proyecto dentro de un programa de innovación UNICEF y ahora contamos con el apoyo de UNICEF, y son ellos los que tienen la posibilidad realmente de empujar porque esta solución pueda incorporarse, porque al final la tiene que apropiar algún ministerio. Estamos viendo cuál, porque también luego estás allí y es el de infancia y luego te viene que no, que esto tiene que ir por justicia. Bueno, es súper complejo, por eso decía que nosotros estamos en ese punto. O sea, nosotros hemos validado la tecnología, hemos validado el impacto, sobre todo en la parte de eficiencia, ¿no? O sea, que tenemos ya como mucho camino andado, y sin embargo lo que nos está costando es que se lo apropie quien se lo tiene que apropiar para que esto tenga el impacto social que necesitamos, ¿no? Y ahí pues es difícil como entidad pequeña, ¿no? que somos y extranjera, eso lo tenemos siempre delegado en las entidades locales, que son las que utilizan y tienen que hacer esa presión y tienen que convencer a sus gobiernos para incorporar esta tecnología para proteger, ¿no? a sus colectivos. Sí, nosotros en Guatemala tenemos un reto enorme con los temas de la rotación dentro de los ministerios y de las administraciones públicas. Y nos pasa un poco lo que está diciendo Arantxa, o sea, la vocación es que al final sea el Ministerio Público de Salud quien se apropie de las soluciones tecnológicas. Pero claro, si empiezas a trabajar con alguien, de repente desaparece y a lo mejor el que viene encima es del partido contrario y te rechaza porque estabas muy alineada con el anterior. Y eso pasa muchísimo. Entonces, realmente es complicado. Y luego hay otra brecha o otro reto, y es que, claro, tú diseñas una tecnología que pretende cambiar un paradigma de intervención. Pero claro, los puestos de salud del ministerio funcionan de acuerdo a unos protocolos que vienen diseñados desde arriba y que no responden para nada con los paradigmas que tú estás intentando cambiar. Entonces, si tú quieres que ellos lo utilicen, tienes que, de alguna manera, construir ese eslabón entre tu solución y su protocolo, ¿no? Entonces, de ahí lo de hacer procesos de co-creación. Pero claro, como luego hay rotación, pues tampoco es del todo posible la co-creación y de verdad que es un dolor de cabeza. Entonces, y luego, por otro lado, tenemos, no lo he contado, ¿no? Pero también estamos desarrollando, porque me lo ha recordado con lo que ha contado Arantxa, otra tecnología que lo estamos haciendo en alianza con MPDL, que es un árbol de decisión para que las personas, las mujeres que han sido violentadas de alguna manera, bueno, que están acompañadas por las lideresas comunitarias, la lideresa sepa a qué instancias debe derivarla en función del tipo de agresión que haya recibido, ¿no? Que haya sufrido. Entonces, claro, esta es una tecnología que visibiliza toda esa violencia que el Ministerio de Asuntos Sociales está invisibilizando.
Y además se ve los tiempos de respuesta y las mujeres atendidas y los casos. Entonces es una herramienta que al final sirve para hacer incidencia en las administraciones públicas. Bueno, total, que la relación con la administración pública pues depende y es complejo, es uno de los retos también de este tipo de desarrollos. ¿Sí? Sí, muchísimas gracias por sus respuestas. Sí, creo que es un reto, pero al mismo tiempo también tiene sus cosas positivas, ¿verdad? Para darle sostenibilidad a la solución y darle apropiación, ¿verdad? Entonces creo que es algo con lo que hay que trabajar. Les cuento que tenemos muchísimas preguntas de la audiencia. Lastimosamente tenemos que ir empezando a cerrar el panel. Sin embargo, para poder cerrarlo, y quería cerrarlo con una reflexión de las tres siempre, me gustaría quizás que ustedes puedan completar una frase como conclusión al panel. La idea sería, la frase que tendrían que completar sería: la tecnología puede ser vector de cambio siempre y cuando, y ustedes le agregan ahí como su cierre, ¿verdad? Pensando siempre tal vez en dar una conclusión que esté vinculada a los temas que hemos visto, al tema de articulación de actores, al involucramiento de beneficiarios. Parte de las preguntas también, digamos, eran relacionadas al monitoreo de impacto, eran relacionadas también a la seguridad de los datos de las personas, digamos, de los beneficiarios. Entonces, si ustedes podrían en una frase o en un párrafo, más bien, porque no creo que una frase les alcance, poder resumir, ¿verdad? Esto que les menciono, y se los vuelvo a repetir, y tal vez vamos en orden de Blanca, Arantxa y Carolina, para ir al revés de cómo iniciamos. Entonces, la tecnología puede ser vector de cambio siempre y cuando. Le dejo la palabra a Blanca. Pues acordemos un nuevo contrato social global. Y muy rápido, para esas personas que están preguntando por los sistemas de monitoreo y por el impacto, les recomiendo que investiguen un poquito Acumen. Tiene unos cursos de Lean Data que son la bomba para estas cosas. Así que investigar un poquito, y si no, lo mandaremos después de las jornadas. Perfecto. Entonces, Arantxa, ¿la tecnología puede ser vector de cambio siempre y cuando? Pues para mí siempre y cuando sean herramientas, o sea, no poner el foco en la tecnología como el producto, o sea, que la tecnología ayude a mejorar los procesos de cambio desde el cambio que quieres generar, ¿no? Para la sociedad, y que sean herramientas pues, para escalar, para generar eficiencia, para maximizar el impacto de cualquier proyecto de transformación social, y que no nos enamoremos de nuestro producto, que seamos capaces de ir adaptando, evolucionando, incluso tirarlo a la basura si efectivamente el impacto negativo es malo, y a otra cosa, ¿no? O sea, poner el foco en la misión, ¿no? Y no tanto en cómo lo haces, ¿no? Muchísimas gracias. Y entonces finalmente dejo a Carolina para completar la frase. Sí, muy parecido a lo que dijo Arantxa. Yo iba a decir siempre y cuando no se ponga la tecnología por delante de los procesos sociales, y se ubique más como una herramienta, como lo que es una herramienta que acompaña esos procesos, que cambia con esos procesos, y que ojalá los potencia, pero nunca que la tecnología vaya por delante para construir el impacto social que buscamos. Perfecto. Muchísimas gracias a las tres por toda esta información que nos acaban de dar, por compartir todos los conocimientos y sus experiencias. Para mí pues ha sido un honor moderar este foro, y creo que también he aprendido mucho y me he identificado mucho también con pues los aportes que han dado. Le dejo la palabra a Matías también para que pueda dar el cierre oficial. Feliz día o tarde a todos. Muy bien, Gracias. y qué interesante, ¿no? Qué interesante poder tener esta reflexión, pero con tres personas que llevan años trabajando justamente en implementar proyectos, y poder aprender de esos pequeños detalles de qué determina el impacto, qué determina el éxito o el fracaso de quienes lo vienen trabajando, y detalles que muchas veces son invisibles a quienes no trabajamos directamente en ese tipo de proyectos. Nos vamos acercando al final de este espacio,
pero tenemos todavía una píldora más. Pero antes, y alejándonos un poco de estas discusiones más estructurales, quisiera hacerles un pequeño llamado por una situación más del inmediato, por la situación COVID que se vive en India. Sabrán que, como comentó Arantxa, que ella está trabajando mucho en India y han lanzado un fondo de ayuda humanitaria destinado justamente a apoyar la situación dramática que viven justo estos días, o seguramente habrán visto las noticias por la situación del COVID. Entonces les estaremos compartiendo en el chat una pequeña información con enlace de una iniciativa que han lanzado y pues si les interesa sumarse o difundirla o informarse sobre lo que se está haciendo, les pedimos que se lo puedan pues eso, acceder y difundir. Con esto... ¿Puedo hacer, Matías, un claro, pequeño inciso? ¿cómo no? Que hemos aprovechado, bueno, daros las gracias, ¿no? Porque efectivamente estamos viendo un momento súper dramático y tratando de, bueno, pues ya que hemos tejido puentes estos años con líderes locales, pues tratar ahora de dar esa respuesta más urgente, ¿no? Pero bueno, ya como esto iba más de la tecnología, efectivamente también hemos subido bueno, pues la campaña en stopcovid.io, que es la plataforma en la que estamos innovando para también generar, bueno, pues experiencias, ¿no?, a los donantes un poco diferentes donde puedan ir siguiendo en tiempo real en qué se van utilizando los fondos, para decir que además es una experiencia que vamos a intentar que también sirva para que la gente entienda, ¿no?, también en qué estamos trabajando con blockchain en el sector, ¿vale? O sea, aprovecho a casarlo con la tecnología. Claro, Arantxa, gracias por la aclaración y por la información. Y ahí están, ya veo que ya están en el chat, pueden acceder, hay un enlace y bueno, ahí queda el dato. Tenemos hoy en un momento un taller a lo cual se necesitaba inscripción, pero antes del taller y todavía en este mismo espacio tenemos una pequeña píldora, tecnología y incidencia, que nos la va a dar Diana Durán de change.org. Así que Diana, creo que ya se ha conectado. Si estás ahí. Sí, sí estoy, sí estoy. Listo, Aquí. Diana, pues te paso la palabra y bueno. Ay, gracias. Espera, no vuelvo a hacer acá stop share. Y ya. Bueno, primero muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. Bueno, mucho gusto. Entonces, espérenme, les comparto acá. Mi nombre es Diana Durán, soy la coordinadora actualmente en Change.org Andino, que es Perú, Ecuador y Bolivia, y también me encargo de toda la región de Centroamérica. Entonces, ya saben, si tienen alguna historia que quieran compartir a través de nuestra plataforma, me pueden contactar. Bueno, les voy a contar algunas historias para que vean el poder de la acción ciudadana a través de lo digital. Bueno, 504. 504 era el número de trabajadoras de Lima que iban a perder su empleo porque el alcalde había decidido terciarizar el servicio y les iba a quitar a estas mujeres, madres, cabezas de familia, muchas, la posibilidad de tener un empleo digno. Ellas son estas mujeres que desde que el alcalde Muñoz de Lima, lanzó la noticia, empezaron a movilizarse, empezaron a salir a las calles, a marchar, a decir no somos objetos descartables. Esto sucedió el año pasado, justo en la pandemia, cuando todo inició, y cuando estas mujeres iban a quedar sin nada, sin trabajo, en medio de la pandemia, sin seguro social, ellas decidieron actuar, y María Fernanda, una persona que no era una trabajadora, vio su historia y decidió actuar, decidió crear la petición en change.org y conectarse con el colectivo de trabajadoras para apoyarlas. Nosotros encontramos la petición y decidimos asesorarlas para que ellas pudieran lograr su objetivo, que era el salvar el empleo de estas 504 trabajadoras. Fueron más de 4 meses de lucha, de salidas, de marchas, donde estas mujeres empezaron a contarle a los medios de comunicación y contarles a las personas que ellas iban a perder su empleo. Ellas estaban invisibilizadas, nadie se
fija realmente cuando ellas están trabajando, que ellas son las que limpian la ciudad después de las manifestaciones, que ellas son las que tienen linda la ciudad de Lima. Y cuando nosotros empezamos a compartir la iniciativa, 12.751 personas se unieron a la historia de María Fernanda y se unieron a Chabelita. Chabelita es la líder de las trabajadoras y empezó a trabajar junto con nosotros en esta movilización ciudadana. ¿Qué hicimos nosotros para ayudarlas? Uno, les ayudamos con la entrega de firmas. Las 12.000 firmas ciudadanas empezaron a trabajar colectivamente para apoyarlas digitalmente y crear esa presión, ya que no se podía salir a las calles porque todos estábamos en cuarentena. Entonces ellas dijeron, nosotros vamos a salir, pero necesitamos esa ayuda digital, necesitamos que la gente se una y le diga al alcalde que no permita que se terciarice nuestro trabajo. Esto fue una lucha que nosotros estuvimos ahí acompañando desde los medios de comunicación, a través de las redes sociales con videos. Acá pueden ver ustedes a Chabelita, que después de que empezó como una trabajadora, madre cabeza de familia, luego se lanzó como creadora de petición sin conocer el mundo digital, sin conocer nada, empezó a reunirse con nosotros en Zoom, empezó a reunirse con el alcalde, empezó a reunirse con las autoridades correspondientes para salvar su empleo. Finalmente, después de meses de manifestaciones, de firmas digitales, de acciones digitales, se logró que el alcalde diera a paso atrás a su orden, digámoslo de alguna manera, y se salvó el empleo de estas 504 trabajadoras en la ciudad. Pero no fue solo Chabelita y no fue solo María Fernanda, la creadora de petición. Fueron todas las personas que firmaron la iniciativa, que se unieron a esa acción colectiva y que participaron en cada uno de esos momentos, los que lograron que esto se convirtiera en una victoria en Perú. Entonces, ¿qué es Change.org? Change.org es una plataforma donde cualquier persona con acceso a internet puede crear una iniciativa, puede crear su campaña online para reunir el apoyo de su comunidad. Es una plataforma abierta, gratuita y neutral y que sirve como puente entre las autoridades y los ciudadanos. Y eso es lo que nosotros todos los días desde nuestro equipo trabajamos por hacer, para que las iniciativas que las personas crean, ya sean chiquitas, para cambiar su comunidad, su barrio, o ya sean que quieren cambiar una ley, se puedan conectar y se puedan hacer realidad. Lograr un cambio es muy sencillo, en el sentido de que si tienes claro cuál es tu objetivo, puedes lanzarte y puedes contar tu historia. En Change.org, las historias son las que generan empatía, son las que generan una comunidad y son las que generan que cientos de personas se quieran animar a firmar una petición. Y por eso nosotros tenemos ya 408 millones de personas firman y comparten una iniciativa alrededor del mundo, 80 millones de personas en LATAM, que es toda América Latina, y en Latino, que es la región donde está Andino, Centroamérica, donde está Perú, donde está Guatemala, 6 millones de personas ya han firmado una iniciativa. Es decir, que no estamos solos, que hay una persona que atrás de una computadora o un celular se puede identificar con el pedido, con tu historia, y puede hacer que juntos eso que estaban pensando que era imposible se vuelva una realidad. Por eso nosotros siempre contamos las historias, porque las historias son las que generan cambios, son las que permiten que se conecten con la realidad, porque muchas veces los datos sí son importantes, sí los tenemos que dar cuando hacemos nuestras iniciativas digitales, pero no a todas las personas le interesan los datos, no todas las personas se van a sentir conmovidas a actuar, a generar una acción porque leen un dato. Pero si leen una historia, si se conectan con esa persona que está creando la petición, que está pidiendo esta ayuda, es más posible, es mucho mayor, hay mayores posibilidades de que realmente se logre este cambio. Y por eso les quiero contar ahora la historia de Imelda. Imelda era una joven de 20 años que desde los 12 años había sido violada por su padrastro. Ella quedó embarazada y tuvo un aborto involuntario. Ella es de El Salvador y en El Salvador tener un aborto involuntario ya es un crimen. Ella inmediatamente, la fiscalía la judicializó y la mandó a la cárcel, y ella podría haber pasado 20 años en la cárcel si no era por un grupo, su mamá, un grupo de mujeres y un colectivo de abogados que se unió, creó la iniciativa y se movieron tanto digitalmente
como físicamente para lograr la libertad de Imelda. Imelda Cortés, no sé si conocen el caso, pero es emblemático y lo usamos mucho para inspirar a otras mujeres en diferentes partes de Centroamérica a que ellas también pueden crear su petición, movilizarse, así todos los obstáculos parezcan que están en contra, y en este caso era algo muy cultural del país y también las leyes y la justicia. ¿Qué pasó? El colectivo de abogados nos contactó y empezamos a trabajar para crear estrategias digitales y estrategias físicas para que estas mujeres se movilizaran. Este caso fue muy emblemático porque la historia de Imelda ya de por sí era demasiado fuerte, y empezaron a moverse, empezaron a haber manifestaciones todos los días frente al juzgado. La mamá de Imelda, junto con un colectivo de mujeres, empezó a hacer acciones digitales para compartir en las redes sociales, en los medios de comunicación, que la historia saliera del país, de los medios de comunicación locales, y se llevara a otros países para que otras personas también pudieran empezar a ejercer presión. 45,000 personas, imagínense, 45,000 personas apoyaron el pedido de justicia y libertad para Imelda. Personas de todo el mundo se unieron digitalmente para apoyar, y físicamente cientos de mujeres salieron a la calle y empezaron a inspirarse y empezaron a crearse otras iniciativas. La historia de Imelda inspiró a que otras mujeres también empezaran a crear su petición para pedir también justicia y libertad, porque también habían sido criminalizadas por tener un aborto involuntario. Se generó una acción colectiva, y eso es lo que permite lo digital, que todas las personas, no importa dónde estén, se puedan unir a una iniciativa. Acá podemos ver algunas de las marchas en las que se organizó justo frente al juzgado para el día que era y se iba a dar la sentencia final, y después de años, porque Imelda estuvo desde el momento que tuvo el aborto involuntario hasta que se movilizó la petición y finalmente se hizo el juicio, fueron alrededor de 5 años que ella estuvo privada de su libertad. Entonces, después de 5 años, toda esta movilización ciudadana logró que Imelda finalmente saliera libre, y fue un día muy feliz para ella, para su madre, y se creó un precedente también en el país. ¿Qué buscamos cuando inspiramos? ¿Qué buscamos a través de Change.org? Buscamos empoderar a las personas, buscamos que todos sepan que todos tenemos el poder de generar un cambio. Buscamos conectar no solo a las personas con las autoridades, sino personas con otras personas, con otras comunidades, con otras ciudades, salir del núcleo donde estamos. Siempre decimos que hay que conectar con esa audiencia y empezar a explorar, porque puede haber alguien en tu ciudad, alguien en otra parte de tu país que puede estar pasándole lo mismo y que puede identificarse e inspirarse con tu historia. Buscamos dar soporte a través de todas las tácticas de escalamiento digital que en nuestra plataforma ya tiene la experiencia y que esperamos que, perdón, se me fue la presentación. Y buscamos generar impacto. Cuando generamos impacto, estamos inspirando a otras personas a que se animen a alzar su voz, a que se animen a hacer esta diferencia. Y les quiero mostrar un pequeño videíto que muestra que todos tenemos la posibilidad de generar un cambio, que todos somos protagonistas y que realmente hay que pasar de la acción, de la propuesta a la acción. Los métodos y las campañas digitales y la forma como hacemos activismo se ha transformado, sí, porque hemos tenido que ir transmutando a lo digital. El COVID y la cuarentena nos ha llevado también a que muchísimas más personas se conecten y la gente joven se conecta a lo digital. En 1800, John Wilkes estuvo firmando y cabalgando en Reino Unido, firmando por diferentes pueblos para pedir la libertad de los esclavos. Estuvo recolectando firmas físicamente. Bueno, ahora recolectamos firmas digitalmente. La forma como nos unimos ha transmutado, pero el objetivo siempre es el mismo, que es generar un cambio para un mundo mejor, digámosle de alguna manera. Y por eso les quiero mostrar este pequeño video. ¿Cómo tú puedes hacer la diferencia en tu país? Parte 1. ¿Cómo salvar tortugas, tiburones y lobos marinos en peligro? Ellos decidieron hacer algo al respecto. Hola, me llamo Sofía Green
Y soy bióloga y estoy luchando para que no se permita la pesca con el empate oceánico modificado en las Islas Galápagos. Esto es importante porque este arte de pesca ha sido demostrado en varios informes que tiene una captura incidental muy alta, lo cual puede afectar gravemente a la biodiversidad frágil de Galápagos. Con esta petición buscamos eliminar este tipo de pesquerías en Galápagos y que se incorporen los artes de pesca sostenibles en la reserva. Yo soy un protagonista del cambio. ¿Y tú? Mi pequeña píldora y mi pequeña inspiración es para que todos ustedes se vuelvan protagonistas del cambio, para que todos ustedes se animen a contar esa historia que ustedes saben que está ahí, que necesita cambiarse, que necesita ser una realidad. Los invito a que creen una comunidad digital y física y que cuente con el apoyo de change.org para que esos pequeños cambios que ustedes quieren ver en su país se vuelvan una realidad. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y espero que se hayan inspirado con la historia de Imelda y de las trabajadoras de Lima para que se lancen a crear su acción digital en nuestra plataforma. Si tienen alguna duda, quieren saber cómo pueden apoyar campañas en Guatemala, en Perú, nos pueden escribir a equipo@change@latam y nosotros tenemos un equipo ahí listos para ayudarlos. Muchísimas gracias, Diana, por compartir tu historia, por compartir el trabajo que hace Change.org. Justamente después de todo lo que hablamos antes, como una forma de cómo tenemos de forma tan fácil, ¿no?, la tecnología a nuestro servicio para incidir, para promover y sumarnos a cambios. Yo personalmente había escuchado la historia de Imelda en medios de comunicación en Europa, un poco para ver el alcance, ¿no?, que se logró con esa campaña. Así que muchísimas gracias por tu participación y muchísimas gracias por compartirnos el trabajo inspirador que hacen. Y con esto sí que cerramos ahora el espacio. Dos recordatorios. El primero es que hoy fue el cuarto día de las jornadas, mañana sería el último día y tendremos el encuentro de networking para conocer personas y organizaciones de Latinoamérica y también para conocer el trabajo de la red de impacto LATAM. Les animo a todos y a todas que se inscriban, si no lo han hecho todavía, en innovarenlosocial.com. Así que nos vemos mañana a quienes estén en el espacio de mañana y a continuación tendremos un segundo espacio en otro enlace que será el taller práctico justamente para entender cómo se pueden crear, desarrollar soluciones tecnológicas al servicio de población en situación de vulnerabilidad. Daremos hasta las 35, 4 minutos solo para estirar un poco las piernas mientras nos conectamos en ese otro enlace. Para conectarse a este enlace les habrá llegado a su correo un correo con el enlace. Requería inscripción previa. Si por alguna razón no les ha llegado, pueden escribir al correo eventos@comutravel.com, comu con K, eventos@comutravel.com, si por alguna razón se han inscrito en el taller, pero no encuentran el enlace para sumarse. Así que nos vemos en algunos minutos y muchísimas gracias a quienes nos acompañaron hoy, a las ponentes que tuvimos y esperamos que les haya sido de interés. Feliz día. Gracias.